Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, la paz esté con todos ustedes. Aquí haciendo este pequeño video nuevamente, porque ya que hay mucha confusión, ¿verdad? Y nuestros hermanos separados, pues ellos nos dicen, ¿verdad? De que ellos se confiesan directamente con Dios, pero la Biblia no nos dice eso, porque en ningún pasaje de la Biblia pues vamos a encontrar eso que ellos dicen, eso que ellos afirman, porque las escrituras, ¿verdad?, son claras y Dios, pues Él siempre mantiene un orden, porque Él, siendo Dios, Él no pasa por encima de su propia palabra, sino que Él siempre mantiene un orden, ¿verdad?, de lo que Él establece y no se sobrepasa por su propia palabra. Él no se contradice con su propia palabra, solo hay que saberla interpretar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a hablar, vamos a leer un poquito, ¿verdad?, de lo que nos habla de los sacerdotes, para que esté claro, ¿verdad? No es lo que yo diga, sino que es lo que está acá escrito en la Biblia. Esto no es un invento mío, no es un invento de los sacerdotes, no es un invento de la iglesia, es un invento del mismo Dios. Porque desde el libro de, de Sirácides, Dios habla como Dios le dice a Aarón, ¿verdad? De que cómo tiene que ungir no, perdón, Dios le habla a Moisés, que le dice cómo tiene que ungir a su hermano Aarón para que él lo consagre para Dios, dice sacerdote. Hasta le da, ¿verdad?, los detalles, cómo debe vestirse, con los lujos que el sacerdote tiene que vestirse. Es el mismo Dios que lo establece, no lo establece la iglesia católica, no lo establece los sacerdotes, o sea, ellos se llaman así mismo, no. Es el mismo Dios que nos habla a través de su palabra. Vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de Hebreos capítulo 5, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los presenta en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Dice que el sacerdote es tomado entre los hombres para que nos represente, dice, en las cosas de Dios. Hermano, si tú tienes una duda, vea tu Biblia. Aquí está el capítulo, aquí está el versículo. Mira, Hebreos capítulo 5. Estoy leyendo una Biblia católica que es completa. No es invento mío, es acá que está escrito en la Biblia. Por eso dice, mire, es capaz de comprender a los ignorantes y los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Hermano, dice acá la Biblia que el sacerdote es pecador, como lo soy yo, como lo eres tú. Por eso dice, él tiene que ofrecer dones y sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Eso significa que el sacerdote es pecador. No caigas en la crítica de hablar, de decir que el sacerdote pues es pecador como tú, y cómo tú te vas a ir a confesar con un sacerdote. ¿Cómo tú te vas a ir a confesar con un sacerdote? Dices tú, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y yo me baso en lo que la Biblia me dice, porque la Biblia es palabra de Dios. Y no es que alguien me lo diga a mí y yo repita lo que otro dice, sino porque acá está, mira, acá está mi Biblia y lo estoy leyendo de la Biblia. Lo mismo puedes hacer tú también. Traer tu Biblia y constatar si lo que yo estoy leyendo acá es verdad o es mentira. Nada pierdes. Aquí está escrito en la Biblia, tú lo puedes leer. Dice, mira, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Dice, mira, nadie se apropia esta dignidad, dice. Por eso yo te pregunto, si algún pastor, alguien de otra religión va a ver este video, ¿Dios te llamó como lo fue Aarón? ¿Dios te llamó así como Dios llamó a Aarón?
Y no es también de que tú digas, sí, Dios me habló o el Espíritu me habló, porque tampoco lo es así. Porque si vamos a ver la conversión de Pablo, Pablo llamó a Pablo, pero Dios le pudo haber dicho a Pablo, Pablo, ya te hablé yo, ve y tú predica. No, alguien, Dios llamó a otra persona para que instruyeran a Pablo y lo mandaran a predicar. No fue Dios quien lo mandó, sino que a Pablo lo mandaron otras personas que habían sido mandados por Dios. Porque como les decía, Dios es un orden, Dios no es un desorden, que Dios no pasa por encima de su propia palabra, sino que Él mantiene siempre su orden. Para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que Dios es un orden, no es un desorden. Así es, hermano, que no te confundas. Y como te digo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si tú dices que solo Biblia y que si no está en la Biblia no lo crees, pues aquí está en la Biblia. Creamos lo que está en la Biblia, que es palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Y dice, sigamos leyendo aquí mismo en Hebreos capítulo 5, lo vamos al versículo 5, dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se lo otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo. Ni Cristo mismo dice, ni él mismo se otorgó esta dignidad, sino que fue mandado, fue enviado por el Padre, por el Padre. Yo, dice, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Los sacerdotes de la Iglesia Católica ya no son sacerdotes a semejanza de Aarón, ni de la tribu de Leví, sino que ya son a semejanza de Melquisedec. Melquisedec que daba pan y vino. Así ya son llamados los sacerdotes de la Iglesia Católica, ya no semejanza de Melquisedec, de la tribu de Leví ni de la de Aarón, sino que ya semejanza de Melquisedec. Ahora vamos a leer, ¿verdad? En Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Para los que dicen que el sacerdocio de la Iglesia Católica es mentira, acá dice que es verdad. Que qué necesidad, dice, habría de un nuevo sacerdocio. Dice, de lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Hermano separado, tú que criticas y que dices que los sacerdotes católicos no existen porque no son ya semejanza de Aarón o del tribu de Leví, no. El sacerdocio de la Iglesia Católica ya no es igual a esas dos, ni a la de Aarón ni a la tribu de Leví, sino a semejanza de Melquisedec. Y así hay un cambio en el sacerdocio. Necesariamente la ley también ha de cambiar. Un cambio en el sacerdocio. No se eliminó, se continúa. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés nos habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, semejanza de Melquisedec, recibe su cargo no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce acaso. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con eso se cancela la disposición anterior que resultó ineficiente e ineficaz, pues la ley lo trajo a definitivo y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor a la de tener acceso a Dios. Mis hermanos, aquí está más claro. Más claro no se nos puede hablar. Si nosotros pues tenemos dudas de lo que a veces
eh, nos dice en verdad, no creamos lo que otras personas eh, nos dicen, sino que lo que dice o está escrito en la palabra va de Dios, porque Dios es claro en su palabra y Él no miente y Él no, como les digo, ¿verdad? Él no está por encima de nadie, sino que Él respeta siempre el orden, ¿verdad? Que Él instituyó en su iglesia. Vamos a leer también, ¿verdad? En segunda de Corintios, capítulo 5, pues aquí nos habla la Biblia tan claro que no, que la palabra de Dios, yo digo, no es para ponerla en contradicciones o criticarla o cuestionarla. ¿Será que la palabra de Dios se puede cuestionar o se debe cumplir o se debe aceptar tal como Dios la manda, no como nosotros queramos acomodarla? Y nos dice, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Escuchen, ya no tomaba en cuenta desde los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. A nosotros, dice, ¿verdad? Nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que nos reconcilian con Dios? Los sacerdotes. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo les exhortara por su boca. O sea, el mismo Dios hablando a través de un sacerdote. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros nos presentamos a un sacerdote a confesarnos, no es el sacerdote que nos va a perdonar los pecados, es Jesús. Porque Jesús es el que está detrás de un sacerdote. No somos nosotros, es Jesucristo detrás del sacerdote. Cuando el sacerdote levanta la mano para hacer la expiación de nuestros pecados, es Jesús quien va a perdonar esos pecados. No es el sacerdote. El sacerdote es una figura nada más que está ahí. Él es un instrumento que Dios utiliza para que se cumpla lo que aquí está escrito en la Biblia. Hermano, te invito, ve y lee. Esto no es un invento mío. Aquí está escrito en la palabra de Dios. En nombre de Cristo les rogamos. Escuchen, mis hermanos, en el nombre de Cristo les rogamos, como dice el padre Luis Toro, pongan la lupa. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación es la confesión, mis hermanos. Nosotros le decimos confesión, reconciliación. Hay varios nombres que se les pone. Llámele, póngale el nombre que usted quiera. Pero aquí está escrito, ¿verdad? Dice, les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros practicáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Qué tremendo, mis hermanos, porque ustedes que se confiesan, dicen directamente con Dios, usted se contradice aquí la palabra de Dios. Por eso se les llama hermanos separados o hermanos protestantes. No por faltarles el respeto, sino porque usted protesta en contra de la palabra de Dios, no en contra de los sacerdotes, no en contra de la iglesia católica, no en contra, es en contra de los sacerdotes que usted protesta, en contra de Dios, porque es Dios quien estableció esto. Yo les voy a contar un pequeño testimonio de lo que a mí me pasó. Yo antes, hace, va a ser 4 años atrás, yo caí muy gravemente enfermo. Me atacaron un montón de enfermedades, la cual yo no se le encontré, hasta la fecha, ¿verdad? Hace 4 años ya, no le encontré
encontré, no le encontraron o no me encontraron alguna enfermedad. Nada, mis exámenes, fui a muchos hospitales, clínicas, exámenes aquí, y no me encontraron definitivamente nada. Lo curioso es verdad de que siempre salí en todos mis exámenes 100% bien, pero yo me sentía muy enfermo, muchos problemas de salud, los cuales me pusieron muy mal. Y como uno a veces se deja, verdad, guiar por amigos que le, que le dicen a uno cosas los cuales a uno lo ponen en qué pensar. A mí en su momento, pues como no me encontraban nada, a mí lo que me decían a mis amigos, no, a ti te hicieron un daño, ve donde alguien y que te cure. Yo caí en ese error, mis hermanos. No me avergüenzo a decirlo, sino que para que sirva de testimonio y ayuda para otras personas. Yo fui a un lugar donde supuestamente me iban a curar. Cuando la persona me vio que yo llegué a ese lugar, le voy a hacer claro porque no me avergüenzo de lo que voy a decir, porque le doy la gloria a Dios por lo que Él hizo en mí y lo que Él ha hecho en mí. Yo como caí enfermo así, me acerqué donde un brujo, fui donde un brujo. Y yo sabía porque ya un sacerdote lo había dicho, cuando ustedes estén enfermos, no se acerquen a un brujo porque van a terminar peor de lo que están. Yo sabiendo eso, me fui porque estaba muy desesperado. Tenía muchos problemas de salud. Yo no dormía, pasaba todas las noches sin dormir. Miedos, me daban ataques de pánico, de ansiedad. Quien ha vivido eso sabrá lo que es. Es algo espantoso, feo. Insomnio. Yo no dormía, como les digo, no dormía en las noches. Yo a veces otro día amanecía temblando de que no dormía. Mi estómago vuelto nada, dolores de cabeza, dolores por todo el cuerpo. Yo apenas caminaba porque no aguantaba, ya casi ni a caminar. Eran muchos problemas de salud y nada, no me encontraba nada, nada. Entonces yo me acerqué de un brujo. Bueno, era una bruja, era una mujer. Y a nomás ella me vio, me dijo, Adolfo, tú estás mal, te veo muy mal, te veo con muchos problemas de salud. Y me dice, y no es cosa normal la que tienes, pero si tú quieres, yo te puedo ayudar. Y yo le dije, no, no está bien eso. Porque yo sabía, ¿verdad? Me dijo ella, no, tú tienes que poner tu fe en Dios porque es Dios el que te va a sanar. Y yo le dije, bueno, está bien, hagámoslo, en el nombre de Dios, hagámoslo. Y ella empezó supuestamente, ¿verdad?, a curarme. ¿Qué creen que me pasó? Yo empecé a ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo ensangrentado. De esa manera lo empecé a ver. Empecé con una vez al día, dos veces, después tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y a mí me estaba poniendo eso muy mal, psicológicamente y espiritualmente. Me estaba viendo muy, muy afectado. Yo ya no hallaba qué hacer. Me estaba volviendo loco porque cada rato se me aparecía la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ensangrentado. ¿Y saben qué me decía? Hijo, por tu amor. Él me extendía su mano y me decía, hijo, por tu amor. Hijo, por tu amor. Y yo no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. En una ocasión yo fui a la iglesia. Había exposición al Santísimo. Estando en la iglesia, miré que había confesión. Había confesión o reconciliación. Fui y dije, me voy a confesar. Me voy a confesar. Pero yo no sabía lo que ahí iba a pasar. Lo que Dios me iba a demostrar. El milagro que Dios iba a hacer conmigo. Y miren que yo sabía que lo que me estaba pasando era consecuencia de haberme ido a meter con esa mujer, con esa bruja. Y a causa de eso, yo estaba pasando todos esos problemas y no hallaba qué hacer. Cuando yo fui donde el sacerdote, le conté confesé mi pecado y yo ya le había pedido perdón a Dios. Antes que se me olvide, yo le había pedido perdón a Dios por ese pecado unas 1000 veces. Yo lloraba y le decía a Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer jamás, pero perdóname porque estoy muy mal. Jesús no me perdonó. Jesús me quería perdonar. Él me estaba llamando que me quería perdonar.
Él me quería perdonar, pero no como yo quería. No a la manera de ustedes, hermanos separados, sino a la manera de Dios, al orden de Dios. Yo fui, le confesé mi pecado al sacerdote. A nomás se levantó la mano y hizo la expiación de mi pecado en el nombre del Padre, porque con el sacerdote nos da la solución de nuestros pecados. Él dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios que nos está perdonando, no el sacerdote. A nomás el sacerdote, mis hermanos, levanta la mano y da la solución de mis pecados. Como dice Casanova, yo sentí que me quité un peso de encima y sentí que descargué. Me quedé livianito. Livianito, como dice Casanova, sentía que volaba de lo liviano que me sentí. Que me quité ese gran peso de encima. Y desde ese momento yo ya no vi la imagen de mi Señor así. Él me perdonó, pero Él me estaba llamando a lo que acá está escrito, que es un sacerdote al donde yo tengo que ir. Yo como digo una cosa, yo doy fe de lo que Dios hizo en mí, a través de un sacerdote, no a través de yo directamente con Dios. Mis hermanos, si alguien ve este video, le sirve de ayuda. Si usted está pasando también un mensaje, un comentario por cosas extrañas, enfermedades extrañas, no se acerque a un brujo. Ni de broma. Ni de broma. Acérquese a Dios. Porque a veces la raíz de muchos problemas de lo que nosotros pasamos, a veces tenemos desórdenes emocionales. Tenemos nuestra vida desordenada. No tenemos los sacramentos. Le voy a contar algo también rápido. Cuando yo empecé así en esos días que empecé así enfermo, yo fui donde un sacerdote y le empecé a contar, ¿verdad?, lo que yo estaba pasando. Yo pensé que él me iba a decir algo, iba a hacer algo por mí. ¿Saben qué me dijo? Él me dijo, hijo, a ti lo que te falta son tus sacramentos. Y yo dije, ay, este sacerdote. Yo quería escuchar que él me dijera algo que a mí me motivara, me emocionara, me sacara, me ayudara con el problema que yo estaba pasando. Pero no, él eso fue lo que me dijo. Dijo, tú lo que tienes que hacer son tus sacramentos. Te faltan tus sacramentos. No tenía la confirmación ni la comunión, no estaba casado, estaba viviendo en unión libre con en aquel entonces mi pareja. Y eso fue lo que hice. Empecé a arreglar mi vida sacramentalmente, mi comunión, mi confirmación, y me casé. Para la honra y gloria de Dios, voy para 4 años de estar casado. Nunca me encontraron que tenía. Poco a poco yo me fui acercando a Dios. No falto a misa. Tomo la comunión cada misa que voy. Y ahí estoy. He salido adelante. Acá estoy, bendecido. En medio de esta enfermedad, Dios me ha bendecido. Hijos, mi salud ha mejorado. Y muchas cosas buenas. Así es, mis hermanos, que yo les invito que si alguien está pasando por un problema de salud, no vaya donde los brujos, vaya donde un sacerdote. Si puedes, si puedes confesarte, confiésate, haz una buena confesión y verás el milagro que vas a hacer. Si tú estás buscando un milagro, dentro de una confesión vas a ver un milagro. Y hago este video en defensa de nuestros sacerdotes, porque nuestros sacerdotes están siendo muy atacados, muy perseguidos, calumniados, le llaman falsos, le llaman mentirosos. Hace poco estaba viendo acá un tipo prepotente hablar y alguien le dijo, tú pareces igual al padre Luis Toro. Y le dijo él así con una cara de prepotente, no me menciones a él, que aquí yo soy más que él. Aquí estás hablando con un siervo de Dios. Estás hablando con un siervo de Dios. Él no es nadie. Aquí está hablando con alguien superior a él. Dije yo, wow. Así de grande es la ignorancia. Así como el ego de muchas personas, así es
de grande su ignorancia. Porque yo antes era, me podría llamar, era ignorante. No tenía conocimiento de las cosas de Dios, ni de la iglesia, ni de los sacerdotes y de muchas cosas más. Pero nunca caí en críticas ni a un sacerdote ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento, no sabía de lo que era un sacerdote, la vida de un sacerdote, porque era sacerdote, no lo sabía. Ahora que conozco la vida he estudiado un poco la Biblia, no porque alguien me lo dijo o porque alguien me lo contó, sino porque yo mismo he leído la Biblia. Yo me he dado la tarea. En ese tiempo que quedé enfermo, yo dije, me voy a poner a leer la Biblia. Y la empecé a leer desde Apocalipsis hasta Génesis. La leí toda completa. 8 meses me tomó. Ahora leo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para ir siempre aprendiendo cada día más, porque uno nunca deja de aprender. Pero yo nunca caí en eso de criticar a un sacerdote, porque no sabía, no conocía y ahora menos. Nuestros sacerdotes son santos, aunque muchos le llamen pecado, para mí no. Para mí van a ser santos. ¿Por qué? Porque si detrás de un sacerdote está Jesús, a mí no me importa, no me interesa la vida del sacerdote, pero a mí me interesa lo que el sacerdote me ofrece a mí, que es la salvación. Porque si yo muero en pecado, ¿a dónde va mi alma? Si yo no me confieso, no confieso toda la basura que uno acumula, que son los pecados dentro de uno, que ensucia uno su espíritu y su alma, si uno no se limpia de todo eso, que es a través de la confesión, ¿a dónde va mi alma? Está en peligro. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a criticar la vida de un sacerdote? No. Así sea pecador, sea lo que sea, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que Él me ofrece, lo que está aquí. Lo que está aquí escrito, lo que aquí dice la palabra de Dios. Que Dios les ha entregado a ellos el mensaje de la reconciliación. Eso es lo que a mí me interesa. Si Él es pecador, Él va a tener que dar cuentas a Dios. Y dice que muchos sacerdotes dicen que la condenación puede ser mayor para ellos si no cumplen lo que Dios les manda a ellos. Entonces son ellos que tienen que ir a dar cuentas a Dios. Pero más sin embargo, hermanos, oremos por nuestros sacerdotes, para que tengamos sacerdotes santos y no se pierdan. Y no se pierdan. Mis hermanos, es muy lindo. A mí me encanta hablar de los sacerdotes y los voy a defender siempre. Y así me digan que soy un tonto, que idólatra o lo que sea, no. Para mí los sacerdotes son santos y los voy a respetar siempre, porque he visto la maravilla que Dios hace por medio de un sacerdote. Si yo no existieran los sacerdotes, ¿qué hubiera hecho de mi vida con el problema que estaba pasando? ¿A dónde hubiera ido a parar? Un médico no me puede curar. No me podía curar el alma, el espíritu, jamás. El sacerdote es el médico del alma y del espíritu. Él es. Él es el que nos sana el alma y el espíritu. Él es el único que tiene las manos consagradas para consagrar también el cuerpo de Cristo en cada Eucaristía. En cada Eucaristía. Gracias a quien se hace presente Cristo en la Eucaristía. Gracias a nuestros sacerdotes. Gracias a ellos. Él nos ofrece en otro pasaje de la Biblia, dice que ellos ofrecen el pan de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo voy a criticar al sacerdote? Cristo, muchos dicen que Cristo es nuestro único y sumo sacerdote. Sí, Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de los sacerdotes. O sea, Él es el sumo sacerdote. Y aparte están los sacerdotes. Por eso los sacerdotes son otro Cristo en la tierra, no Cristo. Cristo está en los cielos. Ellos son otro Cristo en la tierra, lo cual Dios les ha encargado muchas recomendaciones. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estaré haciendo próximamente más videos. Apóyenme, denle un like, compartan.
Tengo muchas cosas, muchos testimonios que dar, que en su momento los iré contando como el que di ahora, que pueden servir de ayuda para muchas más personas. Por eso, denle un like, compartan, para que a muchas personas más les pueda seguir llegando este mensaje de lo que Dios hizo conmigo, de lo que son nuestros sacerdotes. Busquemos en la Biblia, leamos la Biblia, no nos perdamos, no critiquemos, no menospreciemos a un sacerdote, porque sabemos que quien menosprecia a un sacerdote está menospreciando a Cristo, porque Cristo está detrás de ellos. Que Dios me los bendiga. Hasta un próximo video. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Amén.